Capítulo 5. Transistores de efecto de campo. 5.1. Introducción. Hernández Suárez, Jesús Eduardo 4E, M6. Un transistor de efecto de campo, FET, por las siglas en inglés, Field Effect Transistor, es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza para aplicaciones diversas que se asemejan, en una gran proporción, de las del transistor BJT, descrito en los capítulos 3 y 4, aunque existen importantes diferencias entre los dos tipos de dispositivos. También es cierto que tienen muchas similitudes que se presentarán a continuación. La diferencia básica entre los dos tipos de transistores es el hecho de que el transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, como se describe en la figura 5.1a, mientras que el transistor JFET es un dispositivo controlado por voltaje, como se muestra en la figura 5.1b. En otras palabras, la corriente IC de la figura 5.1a es la función directa del nivel de IB. Para el FET, la corriente ID será una función de voltaje VGS aplicado al circuito de entrada, como se muestra en la figura 5.1b. En cada caso, la corriente del circuito de salida está controlado por un parámetro de circuito de entrada. En un caso se trata de nivel de corriente y en el otro de un voltaje aplicado. De la misma manera que existen transistores bipolares NPN y PNP, hay transistores de efecto de campo canal N y canal P. Sin embargo, es importante considerar que el transistor BJT es un dispositivo bipolar. El prefijo bi indica que el nivel de conducción es una función de dos portadores de carga, los electrones y los huecos. El FET es un dispositivo unipolar que depende únicamente de la conducción o bien de los electrones, canal N, o de los huecos, canal P. El término efecto de campo en el nombre seleccionado merece cierta explicación. Toda la gente conoce la capacidad del imán permanente para atraer limaduras de metal hacia el imán sin la necesidad de un contacto real. El campo magnético del imán permanente envuelve las limadas y las atrae el imán por medio de un esfuerzo por parte de las líneas de flujo magnético con objeto de que sean lo más cortos posibles. Para el FET, un campo eléctrico se establece mediante las cargas presentes que controlan la trayectoria de conducción del circuito de salida, sin la necesidad de un contacto directo entre las cantidades controladoras y controladas. Existe una tendencia natural cuando se presenta un segundo dispositivo en un rango de aplicación similar a uno que se dio a conocer previamente, para comparar algunas de las características generales de cada uno. Uno de los rangos más importantes del FET es una gran impedancia de entrada, a un nivel desde 1 a varios cientos de megaohms. Excede por mucho los niveles típicos de resistencia de entrada de las configuraciones por transistor BJT. Un punto muy importante en el diseño de amplificadores lineales de AC. Por otro lado, el transistor BJT tiene una sensibilidad mucho más alta que en los cambios de señal aplicada, es decir, la variación de la corriente de salida es obviamente mucho mayor para el BJT que la que produce el FET para el mismo cambio de voltaje aplicado. Por esta razón, las ganancias normales del voltaje AC para los amplificadores ABJT son mucho mayores que para los FET. En general, los FET son más estables en la temperatura que los BJT, y los primeros son en general más pequeños en construcción que los BJT, los cuales hacen mucho más útiles en los circuitos integrados, por las siglas en inglés Integrate Circuits. Sin embargo, las características de construcción de algunos FET los pueden hacer mucho más sensibles al manejo de los BJT. En este capítulo se presentarán dos tipos de FET, el transistor de efecto de campo de unión, JFET, por las siglas en inglés de Junction Field Effect Transistor, y el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, MOSFET, por las siglas en inglés de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. La categoría MOSFET se desglosa después en los tipos de decremental e incremental, los mismos que describiremos. El transistor MOSFET se ha convertido en uno de los dispositivos más importantes en el diseño y construcción de circuitos integrados para computadoras digitales. Su estabilidad térmica y otras características generales lo hacen muy popular en el diseño de circuitos para computadoras. Sin embargo, como un elemento discreto en un encapsulado típico de sombrero alto, se deben manipular con cuidado, tema que analizará en una sección posterior. Una vez que se hayan presentado
la construcción y características del FET y arreglos de polarización que cubrirán en el capítulo 6, el análisis que se desarrolló en el capítulo 4 utilizando transistores BJT será muy útil para derivar las ecuaciones importantes para el entendimiento de los resultados obtenidos para los circuitos AFET.